Buenas tardes, les saluda Johnny Blas Jaimes, asesor especialista en proyectos de Bluescore. El día de hoy vamos a realizar una clase maestra en el tema de planificación y formulación de proyectos con MS Project. Esta iniciativa es parte de la consultora Bluescore, así que sáquenle todo el provecho posible a esta clase maestra. Ok, vamos a iniciar con este tema. Para hablar de formulación y planificación de proyectos con MS Project, hay que hablar de ciertos conceptos que sean tareas, recursos, proyectos, gestión, diagrama de Gantt, así que vamos a hacer una pequeña introducción antes de realizar el taller práctico. ¿Sí? Esta clase maestra va a ser bastante práctica, vamos a desarrollar netamente un proyecto desde cero. Y vamos a realizar la planificación y el planteamiento y planeación de ese proyecto. Pero antes vamos a revisar ciertos conceptos básicos de la gestión de proyectos para poder entender mejor el proceso que vamos a realizar. Así que empezamos con definiendo qué es un proyecto. Algo importante, debemos de tener en cuenta que nosotros realizamos un proyecto para poder definir y lograr un objetivo. Este objetivo, para poder lograrlo, debemos de tener en cuenta tanto tareas y recursos. Los recursos pueden ser humanos, materiales y financieros. Todo proyecto está enmarcado en un concepto de temporalidad. Esto quiere decir que un proyecto tiene tanto fecha de comienzo como fecha de final. Para yo iniciar un proyecto puedo empezar desde la fecha de comienzo, de acuerdo a la duración de tareas, puedo hallar la fecha de finalización o puedo empezar desde la fecha de finalización y de acuerdo al número de tareas hallo mi fecha de comienzo. Puedo empezar por los dos lados. Por ejemplo, me pueden decir que el proyecto debe comenzar el 15 de mayo y yo, de acuerdo a la duración de mis tareas, hallaré la fecha de finalización. O me pueden decir que tengo 3 meses para entregar mi proyecto. Me están dando una fecha de finalización y yo debo de hacer el cálculo para obtener mi fecha de comienzo. Esto es algo sencillo, definiciones básicas, objetivo, tareas, recursos y la temporalidad de un proyecto. Lo estamos viendo de manera simple nada más. El triángulo de un proyecto representa los 3 elementos básicos a tener en cuenta, ya sean el tiempo del proyecto, que abarca, el costo de un proyecto y el alcance del proyecto. Alcance defínase como tareas, las actividades de un proyecto. ¿Qué pasa si el tiempo de un proyecto, si un proyecto tiene un tiempo largo? El costo aumentaría. Y las tareas también. Si el tiempo del producto se reduce, eso afectaría el costo se aumentaría y las tareas también. Y si el costo aumenta, el tiempo reduce y las actividades también. Si un elemento aumenta o reduce, afecta a los otros dos elementos. Es por eso que se denomina un triángulo. Un lado afecta a los otros. Son elementos básicos que debemos tener en cuenta en nuestro proyecto. ¿Y cuáles son las aplicaciones reales que se da de estos 3 elementos? Por ejemplo, yo puedo tener un elemento de calidad económico, pero el tiempo de producción es más amplio. Pero puedo tener también un producto que sea rápido y económico, pero la calidad del producto es menor. Entonces estos factores van a influir en la calidad, en el tiempo o en el costo del producto. Simplemente estamos viendo esto de manera sencilla. Las fases de un proyecto. Hay muchos modelos de planificación y división de proyectos, pero nosotros vamos a definir las fases simplemente: fase de definición, planeación, ejecución y administración y cierre. En esta clase maestra nos vamos a centrar en la fase de definición, que es conceptualizar el proyecto, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo, con qué recursos, ¿cierto? La fase de planeación también la vamos a ver nosotros.
que básicamente es qué tareas voy a desarrollar, qué actividades, los recursos, qué recursos voy a utilizar, cuántos recursos, cómo los voy a asignar, y vamos a hacer el guardado de una línea base. Hasta aquí viene la fase de planeación. Luego, un proyecto continúa con la fase de ejecución, administración y termina con una fase de cierre. Estas dos últimas fases no las vamos a ver en esta clase maestra, simplemente vamos a tocar las dos fases. Dígase de paso que estas dos fases son las dos, sobre todo la fase de planeación es la fase más importante del proyecto, ¿sí? Y es la fase más larga también del proyecto, fase de planificación. Aquí vamos a planificar desde qué días, cuál va a ser el horario laboral de nuestro proyecto, qué actividades voy a desarrollar, los recursos de mi proyecto, cuántos recursos, cómo los voy a asignar. Voy a planificar los costos de mis actividades, voy a guardar mi línea base y hasta ahí tendría mi proyecto planificado. Esa es la primera etapa de un proyecto. La segunda es ya en ejecución. Hay que comparar si lo real concuerda con lo planificado. Y ahí viene el tema de los ajustes, del seguimiento, de los reportes, de la curva S y todo lo demás. ¿Sí? Ok. Saludos a la gente que va ingresando y pueden retroceder el video, no hay problema. Ok, continuemos. Componentes de un proyecto. Dos componentes sencillos, tareas y recursos. Actividades y recursos. Un proyecto debe tener actividades, que son las acciones que se van a desarrollar para que el proyecto cumpla su objetivo. Y los recursos son los elementos con los cuales yo voy a cumplir esas actividades. ¿Sí? Ahora, tanto las tareas y los recursos se conectan mediante la asignación de recursos. Esto lo vamos a ver netamente en el proyecto. Tareas. ¿Qué vienen a ser tareas o actividades en MS Project? Ya vamos a hablar un poco más del programa. Las tareas son todas las labores secuenciales que realizamos de forma lógica y ordenada. Estas son las tareas. Las tareas tienen duración, las tareas tienen una fecha de comienzo, tienen una fecha de finalización. Son las actividades que yo voy a desarrollar en mi proyecto. Ejemplo, si es una construcción, cimientos, paredes, techos, pintado, cableado, etc. Esas son las actividades de mi proyecto. Vinculación de tareas. La vinculación se refiere al comportamiento que va a haber entre una a otra tarea. Por ejemplo, ¿qué hago primero? ¿Los cimientos o el piso? Primero hago los cimientos y luego hago el piso. Eso quiere decir que va una tarea después de otra tarea. Ese tipo de vinculación se llama vinculación FC o de fin a comienzo. Para que comience una tarea, debo de esperar que la otra tarea finalice. Ese es un tipo de vinculación básica. Otro tipo de vinculación es la vinculación CC cuando dos tareas comienzan al mismo tiempo. La vinculación FF cuando dos tareas van a finalizar al mismo tiempo. Y la vinculación de comienzo a fin o CF cuando una tarea para finalizar debe de esperar que la tarea anterior comience. Esta es la vinculación menos utilizada y la primera es la más utilizada. Tareas críticas. ¿Qué son las tareas o actividades críticas? Son aquellas tareas que por su complejidad, dependencia de terceros o incertidumbre influyen o alteran el fin de un proyecto. Por ejemplo, tengo un proyecto que va a ser llevado de materiales a cierta ciudad. Entonces, el hecho que sea llevado de materiales incluye la tarea de transporte. La tarea de transporte, por definición, es una tarea crítica. ¿Por qué? Porque la tarea de transporte tiene dependencia de terceros. Así esa tarea de transporte tenga una duración de 6 horas y el camino se cubra solamente en 4 horas, teniendo 2 horas de respaldo,
Puede ser que el carro se malogre, puede haber un accidente, puede ser que el chofer llegue tarde. Entonces, todo ello hace que la tarea sea una tarea crítica. Sea una tarea crítica, y una tarea crítica altera y afecta el proyecto. No todas las tareas críticas afectan al proyecto en igual medida. Hay tareas críticas que son poco menos imperceptibles y hay tareas críticas que son fundamentales, que si no se resuelven, el proyecto simplemente no va. ¿Sí? El proyecto se desmoronaría. Ahora bien, la ruta crítica es el conjunto de tareas críticas. Cuando tengo varias tareas críticas, esta va a conformar una ruta. Esta ruta es importante porque es la parte donde el proyecto es más endeble, ¿no? O es la parte donde el proyecto puede desmoronarse. Hay que tener cuidado con esta ruta crítica. Los hitos. Los hitos marcan momentos claves del proyecto, momentos destacables del proyecto. Algunos lo ponen como finalización de actividades o fases. Tarea 1, tarea 2, un hito. La tarea 2 representa un momento destacable, se puso un hito ahí por el fin del proyecto quizás. O entrega de materiales y se pone un hito. ¿Por qué? Porque la entrega de materiales es importante. O primera presentación, hito. Segunda presentación, hito. Entrega final, hito. El hito son para tareas o actividades o fines de actividades destacables. Para destacar alguna fecha. Sobre todo ello, para destacar alguna fecha importante, ¿no? Se representa por rombos, pequeños rombos, en el diagrama de Gantt de MS Project. Diagramas y gráficos. Hablemos de estos diagramas y gráficos, los más elementales. El conocido y famoso diagrama de Gantt, que es una representación gráfica de la dedicación de un tiempo determinado de las actividades. O sea, estas barras azules representan una tarea o una actividad. Ahora, el ancho de estas barras representa la duración de la tarea. Es por eso que tenemos diagramas de Gantt de larga duración, media duración, pequeña duración. Básicamente son tareas y duración de tareas. Es una representación gráfica, la más utilizada en gestión de proyectos. Quien la planteó, Henry Lawrence Gantt, considerado como el padre de la gestión. Estamos viendo un poco de historia. El diagrama de red. El diagrama de red es un diagrama que en los últimos años ha ganado más fuerza para la representación de tareas. ¿Por qué? Porque en este tipo de diagramas se puede representar las tareas y el tipo de vinculación que tiene cada tarea. Por ejemplo, aquí tengo vinculación de fin a comienzo. Estas tres comienzan juntas. Tengo también el comportamiento de la tarea de acuerdo a su estado. Rojas, tareas críticas. Azules, tareas no críticas. Tengo también cómo va el proceso de completado de la tarea. Si tengo una tarea que no tiene ninguna línea en ella, esta tarea aún no se empieza. Si tengo una línea diagonal en la tarea, esta tarea ya empezó. Y si la tarea está marcada con un aspa, esa tarea ya se realizó. Entonces, este diagrama de Gantt me va a permitir comprender las relaciones de las tareas y la ejecución de estas tareas. Aparte que me dan en un modelo de ficha los datos de una tarea, que es la fecha de inicio, la fecha de finalización, la duración, la ID, el nombre de la tarea. Entonces, es un diagrama de red bastante interesante. Claro, no supera el diagrama de Gantt en usabilidad, pero viene a ser un diagrama bastante importante. Ok, la estructura EDT, o también conocida como la WS, o estructura de descomposición de trabajo. Ojo, esto es un esquema. La EDT es la que mostramos aquí a la derecha. Básicamente es esto, es una serie esquemática. O también lo que denominamos en Word numeración y viñetas. ¿Para qué me sirve? Para jerarquizar. Para yo saber qué tarea tiene jerarquía o cuál es la fase de la tarea. Por ejemplo, entregable, dentro de entregables tengo paquete 1, paquete 2, dentro de paquete 2 tengo actividad 1, actividad 2 y la actividad 2 tiene tareas, tarea 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo sé la jerarquía de cada tarea.
es un esquema de jerarquía. Esto me va a ayudar bastante al momento de presentar mis tareas en mi diagrama de Gantt. Recursos. Hablemos de recursos. Los recursos son los elementos los cuales se asignan a las actividades y nos van a permitir a desarrollar esas actividades y cumplir con los objetivos de mi proyecto. En MS Project vamos a tener tres tipos de recursos. El primero es el recurso de tipo trabajo, que incluye todos los recursos humanos, profesionales, técnicos, todo lo que viene a ser equipos, equipamiento, computadoras, laptops, tractores, mezcladoras y todo lo que viene a ser herramientas de trabajo. Todo ello pertenece al grupo de trabajo. El siguiente grupo es el grupo de materiales. Llámese grupo de materiales todos los elementos que sean consumibles. Ladrillo, fierro, cemento, arena, etc. El dinero también es considerado un bien material o un recurso de tipo material. Y tenemos el recurso de costos o también gastos representativos que incluyen los servicios, viáticos, viajes, etc. Tres tipos de recursos que hay que tener en cuenta. Solamente tenemos estos tres tipos en MS Project para poder definir cada recurso. Los informes. Los informes son... En MS Project podemos generar plantillas de información predeterminadas y automatizadas denominadas informes. Estos informes nos van a presentar estados de las tareas, estados de los costos, estados del trabajo. Por ejemplo, aquí tengo un informe del flujo de caja que ha sido generado automáticamente en MS Project. Estos informes se pueden editar en cuanto a su diseño, pero la generación es automatizada. Nosotros generamos nuestro diagrama de Gantt, nosotros incluimos los datos de nuestra hoja de recursos, hoja de seguimientos, nuestra hoja de organizador de equipo. Una vez que tengamos todas las hojas de proyectos ya llenadas, los informes se van a producir de forma automatizada. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? En algunos casos el diseño, en algunos casos hay datos que no van a estar bien cuadrados, hay que revisar las hojas de recursos, hay que revisar los costos, hay que revisar el diagrama de Gantt, ¿sí? Pero esto a la vez nos ahorra bastante tiempo. Ahora, estos informes generados pueden exportarse en Excel, pueden exportarse en XPS, pueden exportarse en PDF para una presentación y tenemos diferentes formas de presentarlos y de aprovechar esta herramienta. Ok, ahora sí hablemos netamente del programa de Microsoft Project. Primero, el programa es producido por Microsoft, ¿sí? Utilidad y uso, la administración de proyectos. Ojo, la administración de proyectos en general, porque podemos hacer desde formulación, planificación, gestión, actualización, seguimiento y cierre de proyectos. O sea, en MS Project hacemos toda la gestión completa de un proyecto, pero también cabe destacar que MS Project está destinado en su mayor capacidad a la planificación. Las versiones son desde el 2003 hasta el 2016. Bueno, actualmente es el 2019. Y otras alternativas al MS Project hay varias, pero las conocidas y de uso libre son Project Libre y Open Project, pequeños programas complementarios que nos pueden apoyar en diversas etapas. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, ya hemos hablado que es producido por Microsoft, muchos lo conocemos, tenemos diferentes elementos de Microsoft que usamos día a día. Utilidad y uso de Project, planificación, gestión, administración y seguimiento, ya lo vimos. Y las versiones tenemos del 2003 al 2019, que es la versión actual. Esta es una ventana de MS Project de las últimas versiones, 2019. Vamos a describirla brevemente. Tenemos arriba
la barra de títulos. Aquí tenemos la cinta de opciones que se divide en dos pestañas: pestaña tarea, recursos, crear un informe, y los grupos: portapapeles, fuente, programación, tareas, insertar, etc. Aquí abajo tenemos la escala de tiempo y aquí está nuestra área de trabajo, donde se encuentra el diagrama de Gantt. Ahora, esta área de trabajo es una de las áreas de trabajo que tiene MS Project, porque en MS Project manejamos 5 hojas. Esas hojas están aquí: barra de estados, diagrama de Gantt, hoja de uso de tareas, organizador de equipo, hoja de recursos y la hoja de informes. Estas 5 hojas para realizar nuestra gestión de proyectos. Y las otras alternativas que habíamos hablado de MS Project, tenemos Project Libre y tenemos el Open Project. Bueno, hasta aquí tenemos la parte de la introducción. Quizás la he alargado un poco, pero creo que es necesario comprender estos elementos antes de seguir avanzando en lo que viene a ser la planificación de un proyecto en sí. A continuación vamos a desarrollar la planificación del proyecto. Para ello, en la descripción de este video se encuentra una ruta de Google Drive donde van a encontrar la diapositiva que acabo de mostrarles y también un PDF. Este PDF es el PDF del proyecto que vamos a planificar. Es un proyecto aplicado al sector de construcción. Los proyectos pueden aplicarse a cualquier tipo de sector: económico, financiero, de software. En este caso lo estamos aplicando al factor constructivo porque es bastante conocido para muchos de nosotros, ¿no? Va desde la elaboración de planos de una casa, básicamente, hasta la entrega del diseño de esa casa. Entonces vamos a desarrollar este proyecto desde cero. Para iniciar ello vamos a aperturar Project. Al aperturarlo vamos a crear un proyecto en blanco, algo sencillo. Y aquí tengo mi software listo para empezar. Lo primero que voy a hacer es definir mi proyecto. Para ello me voy a ayudar. El nombre del proyecto me dice que vamos a cambiarlo por clase maestra. El asunto es constructor, el autor va a ser mi nombre, el administrador del proyecto va a ser su nombre, la organización es dato opcional, el comentario es opcional, me dan una fecha de finalización de proyecto. Entonces vamos a empezar esta parte. Yo voy a apilar los dos elementos para poder trabajar mejor, ¿sí? Voy a apilar los elementos para poder trabajar mejor. Ok, empezamos. Archivo, voy a ir a archivo, información, y aquí a la derecha tengo información del proyecto, propiedades avanzadas. Aquí voy a llenar los datos de definición del proyecto, algo sencillo. El título del proyecto vamos a poner clase maestra. El asunto del proyecto en este caso va a ser construcción. El autor en mi caso voy a poner mi nombre. El administrador pueden poner su nombre, es opcional. Y la organización también es opcional. Categoría, palabras clave, comentarios, base del hipervínculo son datos opcionales. Lo importante son los de arriba. Los del separador hacia arriba son datos importantes para la identificación de mi proyecto. Voy a aceptar. Algo importante, la fecha de finalización. Habíamos hablado en la diapositiva sobre la temporalidad de un proyecto. La temporalidad de un proyecto. Un proyecto podría tener fecha de comienzo o fecha de finalización. En MS Project podemos configurar eso, comienzo o finalizar. En este caso me piden fecha de finalización, cambio finalizar, y como le he puesto fecha de finalización, puedo editar aquí arriba. La fecha de comienzo no la voy a poder editar, pero sí la fecha de finalización. Si hago lo reverso, cambio a comienzo, voy a poder editar la fecha de comienzo, más no la de finalización. ¿Entendible? ¿Sí? Entonces voy a cambiar finalizar
La fecha de finalización va a ser el 1 de diciembre del 2021. ¿Sí? Hasta ahí ya lo tengo. Simplemente voy a darle guardar como. Voy a guardar este archivo. Lo voy a guardar en mi caso en el escritorio con el nombre de clase maestra. Y listo, ya tengo definido mi proyecto, cómo se va a llamar, quién es el autor, quién es el administrador, cuál es la organización, cuándo debe finalizar mi proyecto y ya guardé el archivo con un nombre. Hasta aquí tengo la parte de definición básica del proyecto. Ahora, debo de crear un calendario laboral de mi proyecto. Este proyecto es un proyecto de la construcción de una vivienda unifamiliar. Las tareas van a ser elaboración de planos, tengo que preparar el terreno, la excavación, columnas y vigas, hacer las paredes, hasta entregar la casa ya construida. ¿Sí? Ahora, tengo que definir cuál va a ser el calendario laboral del proyecto. Esto es importante porque en el proyecto se va a trabajar interdiario, se va a trabajar diario, se va a trabajar solo fines de semana, solamente días hábiles. ¿Cuál va a ser mi calendario laboral? Hay que definir esto. Aquí me dice que el calendario laboral, le vamos a poner nosotros un nombre a ese calendario y hay que definir que se va a trabajar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5. Y los sábados se trabajaría de 9 a 2. Los domingos no se va a laborar. Entonces vamos a desarrollar este calendario laboral. Para ello me voy a la pestaña Proyecto. Voy a maximizar aquí. Cambiar tiempo de trabajo para verlo mejor. ¿Sí? Y aquí tengo mi calendario laboral. Lo que voy a hacer es crear calendario. Le voy a poner un nombre a ese calendario. Clase maestra está bien. Y le voy a hacer una copia del estándar. Lo voy a dejar ahí, acepto. Para calendario, clase maestra. Periodos laborables de 9 a 1 y de 3 a 5. Aquí me dice que tengo que trabajar de 8 a 12 y de 1 a 5. Entonces voy a hacer ese cambio. Me voy a semanas laborables, me voy a detalles y hago el cambio de lunes a viernes, tal cual dice aquí. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5. Selecciono lunes a viernes, establecer días en estos periodos laborables de 8 a 1 o 13 y de 2 a 5. ¿Sí? De 8 a 12 y de 1 a 5, perdón. De 8 a 12 y de 1 a 5. Listo, tenemos una hora, que viene a ser la hora de refrigerio, de 12 a 1. El sábado se trabaja de 9 a 2. Sábado, establecer días en estos periodos laborables específicos. Se trabaja de 9 a 2, que viene a ser a 14. Y el domingo no es laborable. El domingo no va a ser laborable. Entonces, segunda opción, establecer días como periodos no laborables. Verifico una vez más, de lunes a viernes está bien, sábado también está bien y el domingo no se elabora. Acepto. Y aquí he modificado el calendario para todos los años. ¿Sí? Ya lo tengo listo. ¿Qué más? Me dan excepciones. Me dicen que el domingo va a haber un domingo que es laborable. Solo los 2 últimos domingos de los siguientes meses, octubre y noviembre del 2021. Octubre y noviembre del 2021. Entonces vamos a buscar estas fechas. Ok, tengo octubre y noviembre del 2021. Me dice que los 2 últimos domingos de estos meses, en este caso tengo 24 y 31. Hay muchas formas de hacer ello mediante lo que viene a ser las excepciones. Tengo los detalles y tengo un patrón de repetición, pero lo vamos a hacer de una forma bastante simple. Los 2 últimos domingos de cada mes, selecciono el domingo 24, le voy a poner aquí el 24, que es el penúltimo domingo de ese mes.
debe quedar así, del 24 al 24, para que no haya problemas, ¿sí? De preferencia seleccionen aquí arriba y luego pongan el nombre. Y aquí le vamos a cambiar a domingo lab o laborable 1. ¿Listo? Le doy Enter. Algo simple. Domingo laborable y le doy Enter. Ahora aquí le voy a hacer el cambio. Selecciono el 31. Este sería domingo laborable y le voy a dar otro Enter. ¿Ok? Y así vamos a definir los otros domingos. Tengo aquí domingo laborable. Este sería el domingo laborable número 3. Y aquí tengo el domingo laborable número 4. Solamente aquí vamos a hacer el cambio de la fecha. Listo. 24, 31 de octubre, 21 de noviembre y 28 de noviembre, los domingos laborables. Ya he marcado las fechas y ahora vamos a marcar la excepción. Me dice que esos domingos van a ser laborables. Ahora, yo he marcado la excepción. Por defecto, cuando uno hace una excepción, ese día es no laborable, ese día no se labora. ¿Dónde puedo ver eso? Selecciono, me voy a detalles y digo, y me dice que es no laborable. Yo voy a hacer el cambio, periodo laborable, vamos a hacerle el cambio de 8 a 1. Y el segundo horario simplemente lo borro. Nada más voy a aceptar. ¿Sí? Y estaría cumpliendo con esta excepción de 8 a 1. Lo mismo hago para el domingo laborable 2. Repito, hay formas de hacerlo, por ejemplo un patrón de repetición, pero en este caso estamos haciéndolo de una forma simple, definiendo cada fecha por separado. De 9 a 1, cambio de 8 a 1, elimino el siguiente, domingo laborable 3, le doy detalles, periodos laborables, hago el mismo cambio de 8 a 1, borro aquí, acepto. Igualmente aquí, periodo laborable de 8 a 1, borro y acepto. Y ya tendría mis 4 excepciones. ¿Qué más? Me dice, si su cumpleaños es un día laborable, programar el horario solo para ese día de 8 a.m. a 12. O sea, vamos a salir temprano si nuestro cumpleaños es un día laborable. Por ejemplo, mi cumpleaños es un 29 de noviembre. Eso quiere decir que es un lunes. Por lo tanto, este lunes trabajamos de 8 a 12 y de 1 a 5. Pero como es mi cumpleaños, voy a poner aquí cumpleaños. Solo para ese día voy a trabajar detalles, periodo laborable, de 8 hasta las 12. Tal cual lo dice acá, de 8 a 12. Nada más. Siguiente, borro. Acepto. Para ese día tengo marcado una excepción de 8 a 12. Y por último, veis, solo se tomará en cuenta los siguientes días festivos, Semana Santa y Fiestas Patrias. Bueno, para este caso nosotros solo vamos a tomar en cuenta Fiestas Patrias como feriado. ¿Sí? Más o menos vamos a tomar en cuenta, si el proyecto finaliza en el 2021, vamos a tomar 28 y 29 de julio de ese año. Voy a ponerle aquí Fiestas Patrias. Comienza el 28 y para no hacer otro que diga 29 voy a poner en fin 29. Ya está, y ya marqué los dos. Por defecto esos 2 días me salen como no laborables. Eso viene a ser una excepción. Una excepción es cambiar un día, el comportamiento de un día por otro. Por ejemplo, si un día se trabaja normalmente en el calendario laboral, con una excepción yo puedo hacer que ese día no se trabaje o que ese día se salga más temprano. A la reversa, si un día no se trabaja, por excepción yo puedo hacer que ese día sí se trabaje o que ese día se trabaje parcialmente. ¿Sí? Tenemos diversos tipos de excepciones. Hasta aquí voy a aceptar mi calendario laboral. Ya está definido mi calendario. Ya sé qué días voy a trabajar, qué excepciones tengo. Tengo un cumpleaños, tengo feriados.
acepto. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es asignar ese calendario al proyecto. Para ello me voy a información del proyecto. En información del proyecto, calendario estándar, voy a hacer el cambio. Voy a trabajar con el calendario que yo he creado, clase maestra. El que he creado y editado, acepto. Y voy a guardar los cambios. Hasta aquí tengo la fase de formulación. De esto trata la clase maestra, formulación y planificación de proyecto. Esta es la primera parte, formulación de proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a la segunda parte, la parte de planificación del proyecto. Ya formulé mi proyecto, ya sé cómo se llama, ya sé qué día lo voy a finalizar y ya sé en qué periodo voy a trabajar. Ahora vamos a empezar a planificar. Ok, continuemos. Ahora, a continuación, en nuestro proyecto nos piden tareas. Ingresen las tareas con el orden y duración dado en la tabla. Vamos a ingresar las tareas aquí. Ahora, ustedes pueden hacer el copiado, pueden hacer el copiado desde aquí, copiar y pegar. Es un poco dificultoso. O también recomiendo imprimir esta práctica, ¿sí? Imprimirla para poder desarrollarla directamente en el MS Project. Yo la voy a tipear para poder hacer el trabajo desde cero. Recomendaciones antes de empezar el ingreso de las tareas. Para los que tengan esta pregunta, ¿qué es el ingreso de tareas? Simplemente vamos a hacer un listado de todas las actividades que tiene el proyecto. Le vamos a poner duración, comienzo y finalización, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Según aquí, yo ya lo tengo impreso, ¿sí? Pero tenemos tareas de elaboración de planos, aprobación de planos, obtención de permisos. Entonces, vamos a insertar esto aquí. Algo que yo recomiendo para ganar espacio es, bueno, como no vamos a usar la escala de tiempo, es ocultarlo. Nos vamos a ir a vista, escala de tiempo, ocultamos y vamos a empezar el llenado de una forma automatizada. Para ello, donde dice nuevas tareas programada manualmente, hago el cambio a programada automáticamente. Si aquí tengo un marcador, simplemente cambio aquí. ¿Para qué me sirve esto? Para que me haga el cálculo de cuánto comienza más la duración para calcular cuándo finaliza. Bueno, en este caso es al revés. Tengo la fecha de finalización. Entonces, si finaliza el 1 de diciembre, yo le pongo que dura un día, comenzará un día antes, ¿no? El 31 del mes anterior, ¿sí? Entonces, vamos a definir todas las tareas que nos están pidiendo. La primera tarea es elaboración de planos. Seguida de la aprobación de planos, tengo la obtención de permisos, preparar el terreno, para poder acortar un poco el tiempo. Voy a abreviar alguna de las tareas. Por ejemplo, excavación de los cimientos, simplemente excavación, cimientos. Columnas y vigas, columnas. Hacer paredes, hacer piso, encofrado techo, el llenado techo, la plomería, electricidad, el alisado de pisos, colocación de cerámica, colocar puertas, colocar ventanas, la cerrajería, simplemente lo voy a dejar como cerrajería, colocar rejas. Algunas tareas no las estoy poniendo completas para no hacer muy largo este video, porque simplemente es
hacer el tipeado, ¿sí? Elaboración de closet. Elaboración de closet, colocación de piso, estucado y primera mano. La segunda mano, la decoración, los jardines y la entrega. Sí, tengo todas las tareas. Ahora lo que voy a hacer es definir la duración de cada una de las tareas. Tengo un mes, es 1M, 1MS. Tengo aprobación de planos, 3 semanas, 3S. Obtención de permisos, 10 días. Siguiente tengo 2 días, 4 días, 1 semana, 2 semanas y así voy a ir completando todas las tareas. Estamos en electricidad, duración 5 días. Luego tengo un día. Listo, y terminamos. Como he podido observar, para agilizar, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer días, puedo ponerle 1D o simplemente le puedo poner el número y por defecto se va a poner como días. Esto simplemente para agilizar el trabajo. Las fechas se van a calcular de forma automatizada. Todas me están marcando que termina la fecha que finaliza el proyecto y a partir de ello se está calculando la duración. Ojo, en algunos casos me sale si es una semana, miércoles y jueves, pero el domingo no se elabora, es por eso que corre un día. No se contabiliza el domingo, solamente se contabilizan días hábiles. ¿Listo? Y ya tengo aquí los días. Hasta aquí vamos a ir guardando, ya tengo mis tareas. Ahora, ¿qué más me pide? Mi proyecto me dice insertar una tarea al inicio y ponerle como nombre fase 1 planificación de vivienda. Insertar una tarea al inicio y ponerle como nombre fase 1 planificación de tarea. Planificación de vivienda. Vamos a insertar una tarea al comienzo, o sea, una tarea aquí. ¿Ok? Para ello nos vamos a ir tarea y aquí insertar tarea. Me dice que esta tarea se va a llamar fase 1 planificación de vivienda. Sin insertar una tarea al inicio. La siguiente me dice insertar una tarea encima de la tarea preparar terreno. Insertar una tarea encima de la tarea preparar terreno y ponerle como nombre fase 2 preparación de la construcción. Encima de preparar terreno, encima de preparar terreno. Aquí le voy a dar tarea, le voy a dar insertar tarea y le vamos a poner el nombre que nos dice fase 2 preparación de la construcción. Ya. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es definir las fases de mi proyecto, ¿sí? Ya hemos definido las actividades, pero estas actividades no se van a desarrollar en una sola fase. Voy a tener diversas fases de mi proyecto. Ok, la siguiente fase me dice insertar una tarea encima de la tarea hacer paredes. Encima de hacer paredes, vamos a hacerlo un poco más rápido. Hacer paredes, vamos a insertar la fase número 3. Esta fase número 3 se va a llamar fase estructura y mecánica. Insertamos otra tarea encima de alisado de pisos. Alisado de pisos, insertamos tarea
y esta se va a llamar fase 4. Acabado exterior e interior. Insertamos una tarea encima de la tarea decoración. Decoración, insertamos tarea y la vamos a llamar fase 5. Se va a llamar entrega de obra. Entrega de obra. Listo, ya está. Ahora, me dice utilizar las sangrías para identificar las fases, entrega de obra y tareas. Ahora, nosotros, bueno, para los que ya han visto Project, la forma de realizar un resumen, por ejemplo, colocar rejas hasta listado de pisos, yo digo que es una fase diferente. Entonces, ¿cómo es lo que normalmente hacemos? Seleccionamos el rango, nos vamos a resumen y todo lo que yo había seleccionado se vuelve parte de subtareas de un resumen o de una fase nueva, y a esta fase le pongo el nombre. En este caso lo que me están pidiendo es, primero han hecho todas las actividades, es lo que se hace en un proyecto real. En un proyecto real primero defino todas las actividades y luego las agrupo por fases. Ya estoy agrupando, ya tengo las fases y ahora tengo que jerarquizar. Lo que voy a hacer, selecciono desde elaboración, obtención, hasta ahí va a ser la fase 1 y lo envío hacia la derecha, una sangría. La fase 1 queda en negrita, queda como una fase de proyecto o lo que denominamos un resumen. Lo mismo hago para los otros. Voy seleccionando, voy aplicando las sangrías para poder darle cierta jerarquía a mi proyecto y que quede mucho mejor. Listo, ya está. Incluso voy a hacer algo más. En este caso voy a seleccionar todo mi proyecto y todo este proyecto lo voy a agrupar aquí en uno solo, y a todo esto le voy a poner, vamos a ponerle un nombre. El proyecto se va a llamar proyecto CM por clase maestra vivienda unifamiliar. Ya vemos que nuestro proyecto está agarrando un poco de forma, ¿sí? Ahora, ¿qué más me dice mi proyecto? El PDF. Al finalizar cada fase debe de haber un hito con el nombre fin de fase. Al finalizar cada fase, o sea, me poso aquí, al finalizar esta fase, me poso aquí y voy a insertar un hito. Listo, me dice hito nuevo y le voy a llamar fin de fase 1. ¿Sí? Fin de fase 1. Igual, al finalizar cada fase, termina esta fase, debería ser debajo de columnas y vigas, me poso en la tarea anterior para que la inserción se haga encima, y aquí iría fin de fase 2. Y este proceso hay que repetirlo para todos, es lo que nos pide. Vamos a insertar hitos, aquí tengo otra, fin de fase 3, igualmente aquí insertamos otro hito, fin de fase 4, y aquí al final simplemente voy a pegar, le voy a poner fin de fase 5, y como estoy introduciendo una tarea de tiempo de duración, le voy a dar 0. Al darle 0, eso se convierte automáticamente en un hito. Vamos a ver cómo está quedando nuestro diagrama de Gantt. Aquí no veo nada. Le voy a dar clic derecho, zoom, y un zoom al proyecto completo. ¿Listo? Ahí vemos los corchetes invertidos representan las fases o resúmenes, los rectángulos de color azul representan las tareas y los pequeños rombos representan los hitos. Ok, también en el proyecto me están pidiendo inserte una columna para la EDT. Esto vamos a seleccionar el nombre de la tarea, clic derecho, insertar columna, y aquí voy a escribir EDT, le doy Enter, y esta es mi estructura de trabajo. El proyecto está enmarcado con el número 1, las fases del proyecto son 1.2, 1.3 y 1.4, 1.5 también, y luego tengo todos los proyectos aquí.
Bueno, aquí el último es fin de fase 5, pero también vale que yo le diga fin de proyecto. Si fuera fin de proyecto, no tendría que estar dentro de la fase 5, sino afuera. O sea, lo puedo sacar con una sangría hacia afuera, porque sería fin del proyecto. O también puedo ponerle fin de fase 5 y lo pongo adentro. Son solo formas de presentarlo. Hasta ahí vemos que ya estamos agarrando forma en nuestra presentación. Vamos a darle un poco de formato para una presentación un poco más formal. Yo recomiendo darle un color oscuro por aquí y contrastarlo con un color blanco, por ejemplo, por acá. Igual aquí podemos contrastar un poco, un color ya no tan oscuro. Y repetimos el proceso para los demás, solamente para el tema de las fases. Solamente para el tema de las fases, para poder diferenciar mejor lo que estamos haciendo. Fin de proyecto podemos ponerle en negrita y cursiva, y las otras fin de fase simplemente le podemos poner cursivas. ¿Listo? Esto me va a servir para yo poder visualizar mi proyecto, dividirlo mejor, y luego también puedo hacer lo que es la contracción de los proyectos, ¿no? Lo puedo presentar de esta forma. Mientras el proyecto sea más largo, conviene contraerlos a nivel de fases. Necesito ver la fase 1, despliego. Sí, vamos a llegar a este punto, que es la parte de ingreso de tareas. Hasta aquí vamos guardando. Ahora, ¿qué más nos pide nuestro proyecto? Ya estamos en la segunda hoja. Vincular las tareas. Me dice que en la fase 1 todas las tareas comienzan cuando terminan las otras. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a elaborar planos, me va a tomar un mes de tiempo, luego de eso voy a aprobar los planos, luego de eso voy a obtener los permisos. O sea, es una tarea después de otra. Cuando se trata de tareas una después de otra, podemos hacer lo siguiente. Selecciono y las vinculo. Aquí la cadena, clic, y automáticamente vamos a ver, voy a hacer un zoom de proyecto completo. Vamos a ver que se han movido una después de otra. Primero hago esta, luego viene esta y luego viene esta. Una tarea después de la otra. ¿Sí? Fin de fase también vamos a vincularla. Entonces puedo vincularla aquí, vinculación, y la vinculo. Esa es una forma de vincular con la herramienta vincular las tareas seleccionadas que está aquí arriba. Otra forma de hacerlo, si yo quiero vincular aprobación de planos, que tiene el número 4, simplemente lo que hago es poner el número 4. Yo voy a vincular elaboración de planos con aprobación de planos. Entonces, aprobación de planos se va a vincular con elaboración de planos. Y elaboración de planos tiene la etiqueta número 3. Le pongo la etiqueta 3. Vinculo obtención de permisos con aprobación de planos. Obtención de permisos se vincula con la etiqueta número 4. Aquí simplemente voy a poner las etiquetas de la tarea con la que yo me voy a vincular. ¿Sí? Por ejemplo, fin de fase se vincula con obtención de permisos que tiene etiqueta 5. Le pongo 5. Es una cuestión bastante simple, y como la vinculación es una después de otra, le puedo poner 3 FC. O sea que la primera comienza para que la primera finaliza para que la segunda comience. Pero no es necesario ponerle FC, aunque le pongamos, simplemente por defecto van a salir los números. Si fuese las otras, ahí sí tengo que especificar CC. Y ahí cambia el tipo de visualización y el tipo de vinculación. En nuestro caso simplemente lo vamos a dejar como FC, porque nos piden que comiencen cuando terminen las otras. Ok, continuemos. Ahora, en la fase 2 todas las tareas terminan cuando comienzan las otras. Tenemos lo mismo. Entonces, en este caso lo voy a hacer así. Preparar terreno viene después de fin de fase, viene con el 6. Aquí viene después del 8. Aquí después del 9. Aquí después del 10. Y aquí ya los tenemos vinculados.
¿Sí? Estamos respetando la vinculación que nos están pidiendo. Ok, sigamos. Tenemos lo siguiente, en fase 3, hacer piso. Aquí ya me están especificando otros tipos. Ok, sigamos. Aquí en la fase 3 y ya me están especificando tipos. Me dice, hacer piso debe comenzar cuando hacer paredes se encuentra al 80%. Encofrado de techo debe comenzar después de hacer piso. Empecemos por partes. Encofrado de techo debe comenzar después de hacer piso. Todas las demás tareas comienzan cuando terminan las otras. Entonces, encofrado de techo comienza después de hacer piso. Hacer piso es 14. Ok. Y me dice que hacer piso debe comenzar cuando hacer paredes se encuentra al 80%. Hacer piso debe comenzar después de hacer paredes. ¿Se entiende eso, cierto? Después de hacer paredes. Ok. Pero me dice que después de hacer paredes, cuando ésta se encuentra al 80%. Voy a darle clic aquí a su flecha de vinculación y le voy a dar un retardo. En este caso no sería retardo, sería negativo porque me dice que se encuentre cuando se encuentre al 80%. Al 80%. Ok, entonces si voy a alcanzar el 80% del otro, solamente le voy a dar una resta del 20%. Hacer pisos comenzará cuando paredes, hacer paredes esté al 80%. O sea, aquí llega al 80% y arranca a hacer piso. ¿Sí? Esa es la interpretación. O también puedo escribir este código 13FC menos el 20%. No confundirse con el 80% que me dice acá, porque me dice hacer paredes se encuentra el 80%, entonces tengo que restarle un 20%. Ok, y me dice que todas las demás comienzan cuando terminan las otras. O sea, el hacer paredes venía vinculado con el fin de fase y todas las demás vienen después de otras. Puedo anteponer los números aquí: 15, 16, 17 y 18. Vamos a la fase número 4. En la fase 4, colocar puertas y colocar ventanas deben comenzar juntas. Puertas y ventanas, lo puedo hacer así, vinculo. Y luego aquí puedo hacer el cambio CC. Es otra forma de hacerlo. Colocar puertas y ventanas comienzan juntas. Colocar rejas y elaboración de closet de mueble de cocina, cerrajerías. Ok, colocar rejas y elaboración de closet. Colocar rejas y elaboración de closet comienzan juntas. Es 26. Le voy a dar el CC. Cerrajería en puertas después de colocar puertas. Cerrajería en puertas después de colocar puertas. Ok, después de colocar puertas. Y me dice que todas las demás tareas comienzan cuando terminan las otras. Entonces vamos desde alisado, que debe venir después del hito. Y aquí vienen todas las demás. Tengo 22, 26 se vincula con la 25, la 28 se vincula con la 27 y aquí simplemente voy con el correlativo. ¿Listo? Fase 5. Vamos con la fase 5. Decoración debe tener un retardo de un día después del hito correspondiente. Decoración viene después del hito, o sea, después de 31. Y viene después, va con FC, pero va con un retardo. Retardo va a ser más un día, o más 1D. ¿Sí? Viene con un retardo. Lo podemos ver aquí, fin a comienzo, y le he dado un retardo de un día. O sea, va a tener un día de antelación. Ok, y debe finalizar junto a jardines. O sea, finaliza con jardines 34, como finaliza con jardines FF. Perdón, 33 FF. Entrega comenzará después de jardines con un retardo de 2 días. Entrega comenzará después de jardines. Se comprende que es un FC con un retardo de 2 días. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Y el fin del proyecto hay que vincularlo también al hito.
y ya tengo mi vinculación completa. Voy a hacer un zoom. Listo, y ya lo tengo finalizado. Vemos que mi proyecto, mi diagrama de Gantt está terminado. He vinculado todo. ¿Cuándo debería de comenzar mi proyecto? Mi proyecto debería comenzar un 2 de julio para poder terminar el 1 de diciembre con el calendario laboral que yo he establecido. Mi proyecto debería durar 122 días. Si tengo 45 días fase 1, 11 días la fase 2, 45 días la fase 3, 25 días el acabado exterior e interior, 8 días la entrega de obra, etc. ¿Sí? Esta parte, hasta aquí, hemos llegado a la parte de planificación. Y netamente hemos hecho la parte de planificación. La planificación es bastante larga. Tengo la fase de las tareas, ingreso y vinculación, que es lo que hemos hecho ahora. Tengo recursos, ingreso de recursos, la vinculación de los recursos que se llama asignación, el detalle de los recursos, el detalle de los costos y termino con una línea base. ¿Sí? Esta parte de la planificación la vamos a finalizar con el tema de el ingreso de recursos. Vamos a hacer nuestro ingreso de recursos. Es clave para yo poder planificar mi proyecto el yo tener qué actividades voy a desarrollar, cuál va a ser la duración de estas actividades. Las actividades deben de estar agrupadas por fases y poder hallar el tiempo de duración, comienzo y final de mi proyecto. Pero ahora, estas actividades, ¿con qué recursos van a contar? Y ahí entra el tema de recursos, que es parte de la planificación también. Entonces, empecemos. Aquí nos brindan una hoja de recursos. Nos dice que contamos con el recurso Miguel Fuentes, Reina Larena, Ricardo Reina, Gabriel Juárez, Manuel Suárez. Esos recursos hay que ingresarlos. Lo vamos a hacer de forma rápida. Aquí tengo hoja de recursos, he cambiado el diagrama de Gantt a hoja de recursos y aquí ingreso el nombre de los recursos. Yo ya tengo la hoja impresa, así que simplemente voy a hacer el tipeado. Vamos a hacer simplemente esta parte de los recursos y les muestro el tema de cómo asignar un recurso y finalizaríamos el tema de la planificación, la formulación y la planificación del proyecto. Si les ha gustado esta clase maestra, podemos hacer la coordinación para hacer la continuación de la parte de una planificación más detallada que ya viene a ser con el tema de asignación de material, costos. Podemos incluir también lo que es el seguimiento y la actualización del proyecto, ¿sí? Y pues MS Project es bastante amplio, tiene tema de seguimiento, de actualización, tenemos los temas de control, emisión de reportes. Entonces ya es cuestión de poder coordinar para las siguientes clases maestras. Espero que esta clase les esté ayudando y vamos a continuar con lo que nos falta, nombre de los recursos. Voy a hacer el tipeado. Los recursos lo vamos a ingresar simplemente, primero, solamente los nombres en bruto. Tengo un recurso que es Miguel Fuentes. Para acelerar el video simplemente, para acelerar esta transmisión, no voy a hacer mucho caso en la ortografía de mayúsculas y minúsculas, simplemente voy a hacer el ingreso de forma rápida. Tengo Reina Larena, tengo Ricardo Reina, tengo Gabriel Juárez, Manuel Suárez, Ernesto Sánchez, Raúl Vivanco, Manuel Osores, Daniel Ríos, Luis García, Cristian Fuentes, Juan Julio, Sebastián Olorte, Mezcladora,
computador. Y voy a llenar aquí materiales, cemento, ladrillos, pintura, caños, cables, madera, tubería, simplemente le voy a poner como tubería, arena, tejas, losas, viajes y cera. Como podemos ver, puede llegar a ser tedioso el ingreso de datos, tanto en el diagrama de Gantt, depende de las actividades que tenga, y en el recurso. Pero más tedioso es la asignación, porque hay que asignarlo por partes. Por ejemplo, Miguel Fuentes, en qué actividad se va a presentar, en qué actividad voy a utilizar ladrillos, cuántas unidades. Esa es la parte más tediosa de la planificación. Nosotros solo lo vamos a señalar terminando esta parte de ingreso de recursos. Ok, ya ingresé todos los recursos. Ahora hay que definir los tipos de cada recurso. Habíamos hablado en la diapositiva al inicio que teníamos 3 tipos: trabajo, material y costo. Entonces vamos a definirlo de esta manera. Miguel Fuentes, obviamente recurso de tipo trabajo. La mezcladora es trabajo, ojo, no es material, es trabajo, al igual que el computador. Cemento sí viene a ser recurso material. Entonces hasta acá se queda como trabajo. Cemento ya es material. Desde cementos hasta losas, porque viaje es un tipo de costo. Los tipos costos son gastos de representación, viáticos, todo ello. Sigan haciendo sus preguntas. Ahí tenemos el staff de Bluescore que está haciendo las contestaciones, ¿sí? Cualquier cosa por aquí, o también al finalizar pueden hacer sus consultas al grupo de WhatsApp. Bueno, cuando yo termine la transmisión por el grupo puedo hacer las contestaciones, pero aquí aprovechen al staff de Bluescore que está en línea ahora. Tenemos viajes costo, tengo la cena también viene a ser costo. Ok, y ya está. Aquí tengo etiqueta. ¿Etiqueta de qué? Etiqueta de material. ¿A qué se refiere la etiqueta de material? Como su nombre lo dice, sirve para materiales. O sea, a trabajo no le puedo poner nada. Trabajo no se puede editar. Pero a material sí. Básicamente son las unidades. Cemento. ¿Qué unidades tengo para cemento? En la hoja me dice bulto por 50. Claro, el cemento se vende por bulto o bolsa por 50 kilos, ¿no? Por bolsa, o simplemente le puedo poner por 50 kg o bolsa por 50 kg. Esto y la forma de introducirlo es opcional, pero tengo que poner la etiqueta de medida. Esto es importante, ¿sí? Igual, ladrillos, la unidad de venta va a ser por millar. Tengo pintura por litros. Aquí tengo metros, pies, metro cúbico. Ahora, le puedo poner también así millar, litros, metros, o le puedo poner la X para que se entienda que es por millar, por litros. Es opcional como lo podamos entender mejor. Tejas, le voy a poner unidad. Loseta, le voy a poner metro cuadrado. A viajes le puedo poner no, porque no es un material. Las iniciales son solo para representar al nombre, al recurso. Puedo ponerle, por lo general, cuando es recurso de tipo trabajo y recurso humano, se le pone las siglas Miguel Fuentes Sánchez, MFS, ¿no? En este caso le puedo poner así. Pero es opcional, yo puedo crear mis propios acrónimos para poder identificar mis recursos. Esto lo vamos a dejar simplemente para no hacer tan largo la transmisión. Grupo. El grupo se refiere, por ejemplo, Miguel Fuentes, Reina de la Arena, ¿qué vienen a hacer? Grupo de obreros, albañiles, administradores, gestores, etc. En este caso, los grupos lo tengo aquí en la hoja. Miguel Fuentes a Ricardo Reina, ellos son el grupo de carpinteros. Vamos a definirlo así, hasta Ricardo Reina. De Gabriel Juárez y Manuel Sales son electricistas. Y lo voy a cambiar acá.
decoradores. Tengo 2 decoradores. Y luego vienen los albañiles. Los albañiles son varios hasta Juan Fulio. Luego viene jardinero. La mezcladora y computador están en el grupo de equipos. Y el resto son grupo de material. Bueno, simplemente hasta losas. Y aquí grupo de costos. ¿Listo? Ya clasifiqué por grupos. Capacidad máxima se refiere al tiempo que el recurso de trabajo va a estar disponible en el proyecto. Por ejemplo, todos están al 100%. Eso quiere decir que Miguel Fuentes va a estar al 100% en el proyecto. Por ejemplo, si se está trabajando 8 horas diarias, él va a trabajar 8 horas. Pero ¿qué pasa si hay un recurso, Manuel Suárez, que trabaja en part-time? Él estaría al 50% de capacidad. ¿Sí se entiende ello? Entonces simplemente vamos a trabajar aquí con todos al 100% para que no haya inconveniente alguno. La tasa estándar es el pago. En este caso es un pago por hora que se les va a dar a cada recurso de trabajo. Para los recursos de material es el costo de la unidad. Por ejemplo, cemento por 50 kilos, ¿cuánto cuesta? Vamos a empezar con la tasa estándar para Miguel Fuentes. Me dice que aquí gana 30, 30, 30. Todos los carpinteros ganan igual. Electricista 35, 35. Los decoradores, a los decoradores se le va a pagar un costo por uso. ¿Qué quiere decir un costo por uso? No es lo mismo que una tasa de hora estándar. La tasa de horas se multiplica al final por un salario, ¿cierto? Por la cantidad de horas que ha trabajado durante el mes. En cambio, el costo por uso es un pago por el servicio brindado. Ya sea un servicio arquitectónico, de decoración, un servicio de consultoría, diversos servicios que se pueden brindar. Entonces, el costo por uso para Ernesto Sánchez va a ser de 300 soles y para Raúl de 150. A ellos se le va a pagar un costo único. Luego, Manuel Osores hasta Juan Julio, todos ganan 25 soles por hora de tasa estándar. Eso va hasta Juan Fulio. Sebastián Olorte, 40 soles. Y la mezcladora, un costo por uso de 40. Y el computador de 30. Es lo que me dice la hoja de proyecto. Tasa de horas estándar, ¿cuánto se le va a pagar por hora extra? Tasa de horas extra por hora extra a cada recurso. Aquí se le va a pagar 45. Aquí el pago es 50. Los que se les paga costo por uso no tienen horas extras. Daniel Río hasta Juan Fulio todos van con 35. Sebastián Olorte va con 50. Costo por uso no tiene tasa de horas extras. Los pagos de los materiales, por ejemplo, cemento, de acuerdo a su etiqueta de material, tengo 50, tengo 300, 50, 20, 12, 50, 20, 70, 15, 60. Y los tipos de costo no se pueden programar aquí. Estos tienen una programación diferente que veríamos más adelante en la continuación de las siguientes clases maestras. Ok, aún no finalizamos, aún nos falta. Ya hemos visto costo por uso acumulativo. El acumular se refiere al tipo y a la forma de pago. Los recursos de tipo trabajo se pueden hacer el pago al prorrateo, comienzo o al final. O sea, todo recurso yo lo puedo pagar de tres formas. Al inicio, al prorrateo, se va trabajando, voy pagando, o al finalizar. En este caso, los recursos los vamos a trabajar, los recursos de tipo trabajo del prorrateo, excepto tengo por aquí Ernesto Sánchez, que es el decorador, y Raúl Vivanco. A ellos le voy a pagar al finalizar, porque es un costo por uso. A la mezcladora es un alquiler, lo voy a pagar al comienzo.
Todos los materiales los pago al comienzo, por lo general. Los materiales los voy a pagar al comienzo. Y lo que son costos, viaje, cena, por lo general se paga al finalizar. Me dan el servicio y yo lo pago. El calendario base que yo voy a utilizar para todos los recursos de tipo trabajo va a ser el calendario que hemos creado, clase maestra. Pero me da la opción de cambiar. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga un recurso aquí, que Miguel Fuentes no sea carpintero, sino él sea el supervisor. Y el supervisor no tiene el mismo horario laboral que los demás. Entonces él necesariamente tendría un calendario diferente que yo podría crear y le podría asignar aquí. En este caso, para este tipo de proyecto, todos tienen el mismo calendario laboral. Una vez llenado mis recursos, ya tengo todos mis recursos aquí, los nombres son importantes. ¿Sí? Los nombres. Y yo suelo representar la tasa estándar como un factor importante también. Así que vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Elementos importantes de mi hoja de recursos. Ok, una vez que tenga mi hoja de recursos y ya tengo mi diagrama de Gantt, puedo hacer uso de esto. Nombre de los recursos. ¿Para qué sirve? Algo simple. Elaboración de planos. ¿Quién lo va a hacer? Eso también está en la hoja de proyecto que hemos brindado. Por ejemplo, me dice, después de la parte de vinculación de tarea, en la parte donde hemos vinculado las tareas, que está aquí, arriba de esto, me dice recursos. Ingresar los recursos, ya está, asignar. ¿Quién va a preparar el terreno? Manuel Osores y Daniel Ríos. O sea, elaboración de planos, no tengo recursos, pero preparar el terreno sí. Tengo dos personas que van a preparar el terreno. Manuel Osores, esto está en orden alfabético, Manuel Osores y Daniel Río. Excavación de cimientos, Luis García y Cristian Fuentes. Columnas y vigas, Cristian Fuentes, Juan Fulio, cemento, Cristian Fuentes, Juan Fulio, cemento y arena, cemento y arena. En este caso solamente vamos a llenar hasta la fase 2. Quiero explicarles algo importante. Aquí he llenado Daniel Ríos, Manuel, Cristian. Cuando es tipo trabajo no hay problema porque solamente esa persona va a estar a cargo. Es eso lo que quiere decir. Pero ¿qué pasa en el tema de materiales? Cuando yo asigno materiales, por defecto se va a asignar con una unidad. Arena, la unidad era metro cúbico. Si yo asigno arena para esta tarea, se va a asignar con arena 1 metro cúbico. Cemento, la unidad era bolsa por 50. Se va a asignar como cemento con una bolsa. Pero si yo necesito 5 metros de arena y 10 bolsas, ¿dónde cambio ello? Eso lo vamos a hacer aquí. Tengo vista, tengo detalles. Voy a seleccionar, en este caso estamos en la fase número 2, columnas y vigas. Me dice todos los recursos que estoy usando, Cristian Fuentes, Juan Fulio, arena. Estoy usando 1 metro cúbico, pero no. Según la hoja me dice, necesito de arena 2 metros cúbicos. Acá lo puedo cambiar a 2. Algo sencillo. Y cemento, necesito 30 bultos, le cambio a 30 y simplemente acepto. Y esto se va a actualizar, 2 metros 30. Verifico aquí, arena 2 metros, cemento 30. Y si ya terminé esa parte, apago los detalles. Eso es asignación de materiales, o sea, asignación de recursos de tipo trabajo, marco, asignación de materiales, marco el material. Marco el material, cemento y arena, y luego defino la cantidad de materiales que voy a utilizar. ¿Qué pasa con los costos? Por ejemplo, aquí me dice que el costo de cena y viaje se añade al último hito del proyecto. ¿Cuál es el último hito del proyecto? Este. ¿Cómo se añade el costo? Le doy doble clic o clic derecho, información, a ese hito, y aquí tengo recursos. Nombre de recurso puedo definirlo desde aquí como desde acá. Le voy a poner el nombre de recurso viaje
y nombre de recurso cena. ¿Por qué hago eso? Porque aquí es donde voy a poner el costo cuando se trata de un recurso de tipo costos. El costo va aplicado directamente a la tarea. Y acepto. Ya está. Entonces, esa forma es la forma de asignación de recursos tipo trabajo, materiales y tipo costos. Y esto hay que aplicarlo para todos. ¿Sí? Por razones de tiempo se nos está haciendo bastante larga la transmisión. Estamos para contestar todas las preguntas por aquí por WhatsApp también. Hemos llegado hasta esta parte de la planificación, que básicamente lo único que faltaría sería, y esto los dejo como tarea, perdón, no como tarea, sino como ejercicio propuesto para hacer el llenado de toda la asignación de recursos. ¿No? Por ejemplo, tengo hacer paredes, y hacer paredes va con los recursos Manuel Osores, Daniel Ríos, el cemento, y vamos haciendo los check. Manuel Osores, Daniel Ríos, el cemento, arena, ladrillo, y ahí lo tengo. Y luego lo mismo, detalles, hago el cambio, cuánto de arena, cuánto de cemento y cuánto de ladrillos voy a utilizar. Me dice que de arena necesito 3, de cemento 10, arena 3, cemento 10, y de ladrillos voy a necesitar 5 millares y acepto. ¿Sí? Y de esta forma podemos ir completando los datos. Una vez terminado esto, tendríamos nuestra planificación de proyecto finalizado. Solo nos faltaría un paso, que es guardar la planificación que estamos desarrollando. Este guardado se llama línea base. Vamos a establecer la línea base, y voy a establecer la línea base aquí. Le digo aceptar y ya tengo una copia guardada de esta parte del proyecto finalizado hasta esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido algunos conceptos de proyecto, hemos definido nuestro proyecto desde lo básico, que es el nombre del proyecto, quién está a cargo, la fecha de finalización. Hemos creado nuestro calendario laboral, hemos ingresado tareas, las hemos vinculado, hemos ingresado recursos, los hemos asignado. Todo esto es parte de la planificación de un proyecto. ¿Qué más hay en el tema de planificación? Ya viene a ser un poco más de la gestión de los recursos, de los costos, de poder emitir algunos informes de control. Y luego de ello ya viene el tema de seguimiento. ¿Cómo hago cumplir estas tareas? ¿Qué pasa con algunos casos? ¿Qué pasa si 3 personas o 3 colaboradores de mi proyecto cambian de horario o hacen horas extras o se les paga más? O si defino que en una tarea voy a pagarle más que en otra tarea. ¿Qué pasa con esos casos? Todo eso es parte del seguimiento del proyecto. Que a la par hago actualización del proyecto. Esto ya está planificado, pero cuando el proyecto avance de forma real, mi planificación va a ir cambiando. Tengo que ir haciendo ajustes. Y esto se va presentando en los informes. Espero que esto les haya ayudado para darse una idea de cómo puedo utilizar MS Project para realizar una planificación. Básicamente la planificación básica termina en el diagrama de Gantt. Nosotros hemos hecho un poco más ayudándonos con los recursos, ¿no? Los recursos también es importante, pero mientras ustedes tengan ya su diagrama de Gantt vinculado, tienen un gran avance en su gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces espero que les ayude bastante esta presentación. Y cualquier consulta, estamos en contacto, tienen los datos. Por los comentarios, pregúntenos y eso sería todo con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.